Miren qué curioso. ¿Cuáles son los países que han podido favorecerse, a los que les ha ido mejor en el marco de esta crisis que afecta a todo el mundo? A unos más que otros, indiscutiblemente, pero afecta al mundo entero. Yo creo que se puede hacer un pequeño inventario. Yo quiero mencionar algunos de esos países que han tenido un buen manejo y otros que no tanto, porque les ha ido mal. El caso, por ejemplo, de China, que cuando se le impusieron sanciones a Rusia, se manejó con mucho cuidado, trató de no verse arrastrada por la decisión que tomó Moscú con respecto a Ucrania. Parecía como que estaba ahí un poco marcando cierta distancia. Hubo misiones a Beijing para convencer a los líderes chinos de que soltaran en banda a Rusia, de que no boicotearan las imposiciones. Los chinos, como siempre, se ríen y después hacen lo que entienden que es conveniente para sus intereses. Bueno, pues los chinos, sin muchas proclamas, lamentando la guerra, haciendo una exhortación a la paz, porque Ucrania, tanto Rusia como Ucrania son buenos socios de ese país. Sin embargo, ¿qué ha terminado haciendo China? Bueno, comprándole más petróleo a Rusia que nunca. Y está llenando sus reservas, comprando petróleo a precio rebajado, entre 30 a 35 dólares, lo cual es un tremendo negocio. India, una tremenda presión, porque India es un gran comprador de los productos energéticos de Rusia. Delegaciones a Nueva Delhi para convencer a ese país de que se sumara a las sanciones. Nueva Delhi asumió todo esto con mucho cuidado, un socio tradicional de este país, sin asumir posiciones abiertamente, sin hacer declaraciones a favor o en contra de nadie. Hizo también lo que entendía que era conveniente para sus intereses y comenzó a comprar, a demandar petróleo como nunca antes, también a precio rebajado. Un espaldarazo a Rusia, sí, un espaldarazo, pero al mismo tiempo un buen negocio para su país. Usted ante todo tiene que pensar, dos países como estos, con más de 1.000 millones de habitantes, cómo usted atiende los intereses, las necesidades de esa población enorme. Con eso no se juega, de que porque tú estás en una disputa por ahí. Turquía dijo desde el principio, no, espérate, yo tengo buenas relaciones con Rusia, por aquí pasan los gasoductos, Rusia es un proveedor de Turquía de gas, de petróleo, nosotros tenemos un intercambio intenso con ese país, comercial, este país recibe millones de visitantes rusos todos los años, yo no puedo jugar con eso, yo me declaro neutral, yo voy a trabajar a favor de la paz. Y convocó a rusos y ucranianos para que se reunieran en la capital de Turquía y discutieran cómo resolver el conflicto. El único país que en medio del ruido de sable mantuvo ese intento de mediación y hizo esos esfuerzos a favor de la paz fue Turquía. Que hubo un momento que se pensó incluso que eso podía dar resultado. Porque Ucrania incluso hasta presentó
un plan que la parte rusa entendió viable y que incluso Henry Kissinger, aquí nosotros reseñamos sus declaraciones, entendió que esa podía ser una solución a considerar. Lo que estaba originalmente contemplando Kissinger era una solución parecida y exhortaba a Ucrania a hacer un sacrificio para evitar males mayores, porque él entendía que eso no iba a terminar en beneficio, el desenlace no iba a ser bueno para Ucrania. Y entonces Erdogan, además de mantener esos intercambios con Rusia beneficiosos, consiguió que Suecia y Finlandia firmaran un tratado de extradición para deportar a Turquía a los militantes del PKK, el Partido de los Kurdos, que habían recibido asilo en esos dos países, sobre todo en Suecia. Esa fue una conquista del hombre que dijo: yo aquí en la OTAN voy a bloquear eso, tienen mi voto negativo asegurado, yo no voto a favor de eso, porque esos son nidos de organizaciones terroristas. Eso dijo Erdogan. Y terminó saliéndose con la suya, porque hubo esos países que le hacían informes acusando al gobierno de Turquía de ser violador de los derechos humanos, terminaron aceptando un acuerdo de extradición para deportar a esos que eran las víctimas de ese régimen represivo, para que ustedes vean cómo es que está el liderazgo mundial funcionando. Eso se hizo ante los ojos de todo el mundazo. Bueno, pues ese es el caso de Turquía. Víctor Orbán, de Hungría, desde el principio dijo: no, espérate, yo no tengo vocación suicida. Nosotros dependemos del gas ruso y mi obligación como presidente de este país es mantener calientes los hogares de la gente. Yo no acepto eso. Y es uno de los pocos países europeos que pueden decir que no tienen el sobresalto de otros con el asunto del suministro, porque en medio de toda esa de las discusiones y del ruido de sable, él se reunió con Putin, firmó unos acuerdos y dijo que él no era suicida y que a él había que respetarle eso. Y no se sumó a el coro de las sanciones como hicieron otros países. Y entonces ese es otro país que se manejó conforme a sus propios intereses. Bueno, hubo otros países que fueron beneficiarios por carambola, no porque fueran unos grandes estrategas ni nada, por eso es beneficiarios de carambola, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela. Por lo menos ellos se dieron cuenta, recibieron una misión de Washington, inmediatamente se inició la operación especial de Rusia en Ucrania, y entonces ahí comenzó un proceso de acercamiento. O el caso de Irán, algo parecido también. Pero bueno, hay otros países que no pueden decir lo mismo y que les ha ido mal. Coja el caso, por ejemplo, de España. Yo he hablado de esa situación, lo que tienen los españoles actualmente. El país, uno de los países europeos con niveles de inflación más altos, que además de eso incurrió en el error de pelearse con el principal proveedor de gas y tratar de mudar a un nuevo, buscarse un nuevo proveedor, que es Estados Unidos, que le vende el gas más caro que los argelinos. Es uno de los grandes perdedores. Tú me dices a mí, bueno, Suecia y Finlandia ahora tienen la protección de la OTAN. Pero la protección de la OTAN es una protección relativa, porque del otro lado ahora tienen,
del otro lado de su frontera tienen unos cohetes o van a tener unos misiles apuntando hacia su territorio. Y yo no creo que con eso tengan más seguridad, porque era más inteligente mantener la neutralidad que arriesgarse a dar ese paso. Porque ¿cómo usted va a atacar a un neutral cuando usted está justamente defendiendo la neutralidad de Ucrania? Su guerra es precisamente por eso. Y yo creo que Rusia no iba a dar un paso tan en falso como ese. Por tanto, tú te has buscado gratuitamente un problema, simple y llanamente porque te quisiste sumar a la moda. Viste a todos los países movilizarse, eso era popular, porque era muy, parecía como que es la causa de la libertad, que había que montarse en ese carro. Y entonces se montaron en el carro y ahora resulta que por ese camino hay un montón de dificultades y no creo que ellos hayan salido gananciosos con ese paso. Coge el caso, por ejemplo, de los otros países que han sido los más radicales en esta lucha, en este proceso. El caso de Polonia. Polonia prescindió del gas ruso, está comprando más caro y está comprando carbón en Colombia. En Colombia. Calcule el precio. No es lo mismo usted recibir ahí mismo a tiro de hit desde Rusia el carbón que mandarlo a buscar desde Colombia, con los precios de los fletes como están. Y entonces eso lo hizo Polonia, mientras todavía la inmensa mayoría de los países europeos siguen recibiendo gas. Siguen recibiendo gas. Pero ellos, haciéndose los más radicales, entonces se atrevieron, se arriesgaron a dar ese paso, como para forzar a toda Europa a que hiciera lo mismo. Pero si usted coge el conjunto de los países europeos, realmente lo que se han hecho es harakiri. Eso es lo que se están haciendo, con una serie de medidas alocadas que no calcularon. Entonces usted ve a esos países que ahora están en este proceso de ver cómo evitan la paralización de sus economías por falta de combustible. Entonces la pregunta es si tiene o no razón Henry Kissinger cuando dice que el liderazgo mundial en la actualidad deja mucho que desear. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.